Hace mucho tiempo, en una tierra llamada Judá, vivía un hombre llamado Isaías. Él nació en una época complicada, cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. En el primer capítulo del libro de Isaías, versículo 1, leemos sobre la época en que vivió. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En ese tiempo, las cosas estaban cambiando muy rápido, y el pueblo enfrentaba muchos desafíos. Isaías creció en la ciudad de Jerusalén, un lugar muy importante para el pueblo de Dios. Desde muy joven aprendió acerca de Dios y de las leyes que él había dado al pueblo. Isaías observaba todo lo que pasaba a su alrededor, mirando cómo vivía la gente y cómo se trataban unos a otros. Pronto notó que las personas no siempre seguían los caminos de Dios, y eso lo preocupaba mucho. Cuando Isaías era joven, el rey Usías gobernaba en Judá. En el libro de 2 Crónicas 26:5 encontramos una descripción de ese tiempo. Buscó a Dios durante los días de Zacarías, que lo instruyó en el temor de Dios. Mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Gracias a esto, el país iba bien. La gente tenía alimento, el ejército era fuerte, y se estaban construyendo muchas cosas nuevas. Isaías veía todo eso que ocurría a su alrededor. Notaba cómo crecían las ciudades y cómo los soldados se entrenaban para proteger al país. Parecía que todo estaba mejorando y que la gente estaba feliz. Pero Isaías también se daba cuenta de que no todo era perfecto. Había problemas escondidos debajo de esa prosperidad. Aunque había riqueza, Isaías comenzó a notar injusticias. Algunas personas se estaban haciendo muy ricas, mientras que otras se volvían más pobres. En el capítulo 5 del libro de Isaías, versículo 8, vemos cómo él más tarde hablaría sobre esto. Hay de los que añaden casa a casa y juntan campo con campo, hasta ocuparlo todo, y se quedan como únicos habitantes en medio de la tierra. Isaías veía que algunos se quedaban con todas las tierras y casas, mientras que la gente común sufría. Eso le causaba tristeza, porque sabía que Dios quería justicia para todos. Con el tiempo, el rey Usías murió, y fue entonces cuando ocurrió un momento muy especial en la vida de Isaías. En Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3, él mismo nos cuenta lo que vivió. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías quedó sorprendido y lleno de temor al ver la gloria de Dios. Sintió que era un hombre pecador que no merecía estar en la presencia del Señor. En Isaías 6:5 leemos sus palabras: Ay de mí, exclamé, que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios impuros, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero Dios no lo rechazó. En lugar de eso, envió a un serafín con un carbón encendido que tocó los labios de Isaías y le dijo que su pecado había sido perdonado. En ese momento, Isaías fue limpiado por Dios y estuvo listo para recibir una misión especial. Entonces escuchó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías respondió con valentía: Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Ese día cambió para siempre la vida de Isaías. Dios lo eligió como profeta, alguien que llevaría su mensaje al pueblo. Dios le encomendó a Isaías una misión muy difícil. Tenía que ir y decirle al pueblo que regresara a los caminos del Señor. Tenía que advertirles que, si seguían alejándose de Dios, vendrían tiempos de juicio y destrucción. No era un mensaje fácil.
La gente no quería escuchar malas noticias. Querían disfrutar de sus riquezas y de su vida sin pensar en lo que Dios esperaba de ellos. Sin embargo, Isaías aceptó obedecer y comenzó su tarea como profeta. A lo largo de su vida, Isaías habló a diferentes reyes y al pueblo de Judá. Les recordó que Dios es santo y justo, y que no tolera la maldad. Les mostró cómo la idolatría, la injusticia y la falta de compasión estaban dañando al pueblo. En Isaías capítulo 1, versículo 16, encontramos sus palabras. Lávense y limpiense. Quiten sus malas acciones de mi vista. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. Isaías quería que la gente entendiera que adorar a Dios no se trataba solo de hacer sacrificios en el templo, sino de vivir una vida justa, de ayudar a los más necesitados y de mostrar misericordia. El mensaje de Isaías también incluía esperanza. Aun cuando hablaba de juicio y destrucción, también hablaba de la promesa de un Salvador que vendría en el futuro. En Isaías 7:14 encontramos una de sus profecías más conocidas. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ese nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Isaías estaba anunciando la venida de Jesús, el Mesías, que traería salvación a todos. Más adelante, en Isaías 9:6, encontramos otro pasaje lleno de esperanza. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estas palabras han traído consuelo a millones de personas a lo largo de los siglos. Isaías no solo hablaba de problemas y de juicio, sino también de un futuro lleno de esperanza con la llegada del Mesías. Isaías también mostró cómo sería el reinado de este Salvador. En Isaías 11:6 leemos una visión de paz. Morará el lobo con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño pequeño los pastoreará. A través de estas imágenes, Isaías enseñaba que el Mesías traería paz no solo entre los hombres, sino a toda la creación. Sin embargo, en el tiempo de Isaías, el pueblo no siempre escuchaba. Continuaban alejándose de Dios y buscando alianzas con otros reinos en lugar de confiar en el Señor. Isaías advertía que, por esa razón, vendría el exilio, y Jerusalén sería destruida. En Isaías 39, 6-7 encontramos una profecía muy clara. Vendrán días en que todo lo que hay en tu casa, todo lo que han atesorado tus padres hasta hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y de tus propios hijos, de los que saldrán de ti, los que engendrarás, serán tomados para ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Este anuncio era muy duro, pero Isaías siempre recordaba que el plan de Dios no terminaba con el castigo. Después del exilio, habría restauración, y sobre todo, la venida del Mesías que traería verdadera salvación. Uno de los mensajes más poderosos de Isaías aparece en los capítulos 52 y 53, donde habla del siervo sufriente. En Isaías 53, 5 dice: Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estas palabras apuntan claramente a Jesucristo, que moriría en la cruz por los pecados de la humanidad. Isaías, cientos de años antes, ya estaba anunciando el sacrificio que traería perdón y reconciliación con Dios. El ministerio de Isaías duró muchos años, atravesando los reinados de varios reyes de Judá. En cada etapa, él mantuvo la misma fidelidad, hablar lo que Dios le mostraba, aunque fuera difícil, aunque lo rechazaran, aunque muchos no quisieran escucharlo. Isaías nos enseña que ser profeta no es tarea fácil.
Requiere valentía para decir la verdad, aun cuando no es popular. Requiere confianza en Dios, para saber que Él tiene control, incluso cuando las cosas parecen ir mal. El libro de Isaías no solo habla de su tiempo, sino que también tiene un mensaje que sigue siendo importante hoy. A través de sus palabras, aprendemos que Dios busca un pueblo que viva con justicia, que muestre compasión y que confíe en Él por encima de todo. Uno de los temas más repetidos en Isaías es la santidad de Dios. En Isaías 6, cuando vio la visión del Señor en su trono, los serafines proclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa triple repetición de santo nos recuerda que Dios es absolutamente puro y perfecto, distinto de todo lo demás. Isaías entendió que el pueblo debía acercarse a ese Dios santo no solo con rituales, sino con corazones transformados. Otro tema central en Isaías es la justicia. A lo largo de su libro, el profeta denuncia a los que oprimen a los pobres, a los que engañan en los negocios, a los que gobiernan sin preocuparse por los más débiles. En Isaías 10, 1-2 dice: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Isaías entendía que una sociedad justa refleja el carácter de Dios. Por eso llamaba al pueblo y a sus líderes a arrepentirse y a cambiar sus caminos. Pero, junto con la santidad y la justicia, Isaías también habló de la misericordia y la esperanza. A pesar de los pecados del pueblo, Dios no los abandonaría para siempre. En Isaías 1:18 encontramos una hermosa invitación. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo nos muestra el corazón de Dios, un Dios dispuesto a perdonar y a transformar, si el pueblo se vuelve a Él. Isaías también habló mucho sobre el futuro glorioso que Dios preparaba. No solo anunció el nacimiento del Mesías, sino también su reino eterno de paz y justicia. En Isaías 2, 2-4 leemos: Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Vengan, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Con estas palabras, Isaías anunciaba un tiempo de paz universal bajo el gobierno del Mesías. A lo largo de sus profecías, Isaías mostró el contraste entre el presente de su pueblo y el futuro que Dios preparaba. El presente estaba lleno de idolatría, injusticia y peligro de invasiones extranjeras. Pero el futuro prometía redención, paz y justicia eterna. Este contraste nos recuerda que la fe en Dios no se basa solo en lo que vemos ahora, sino en las promesas que Él ha hecho. Isaías vivió en un tiempo de crisis política y social, pero pudo mirar más allá y ver el plan eterno de Dios. Además de anunciar al Mesías, Isaías también habló del Espíritu de Dios que reposaría sobre él. En Isaías 11:2 leemos: Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Estas palabras muestran que el Mesías no sería un gobernante común, sino uno lleno del poder y la presencia de Dios. Su reinado sería justo, sabio y lleno de paz. Isaías no solo fue un profeta de palabras, sino también de visiones. Dios le mostró escenas del futuro, algunas cercanas y otras muy lejanas.
A través de esas visiones, Isaías pudo dar esperanza a un pueblo que enfrentaba tiempos difíciles. El mensaje de Isaías también incluía advertencias contra la confianza en los ídolos y en los poderes humanos. En varias ocasiones, el profeta exhortó a Judá a no depender de Egipto u otras naciones para su protección, sino a confiar únicamente en el Señor. En Isaías 31:1 encontramos esta advertencia. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Estas palabras son una llamada a poner la confianza en Dios por encima de cualquier alianza o poder humano. Isaías también recibió palabras muy duras para los reinos vecinos. No solo Judá estaba en pecado, sino también las naciones alrededor. En los capítulos 13 al 23 encontramos profecías contra Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia y Tiro. Cada una de estas profecías mostraba que Dios es el Señor de todas las naciones, no solamente de Israel. Ningún pueblo podía escapar de su justicia. Por muy grandes o poderosos que parecieran, todos estaban bajo el control del Dios verdadero. En Isaías 14:12-15 aparece una de las profecías más conocidas, que muchos interpretan como una referencia al enemigo espiritual, Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este pasaje nos recuerda que el orgullo es condenado por Dios, y que ninguna criatura puede ponerse en el lugar del Creador. Isaías también habló sobre Babilonia, la nación que más tarde destruiría Jerusalén y llevaría al pueblo al exilio. En Isaías 21:9 dice, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebró en tierra. Aun cuando Babilonia parecía invencible, Isaías anunciaba que también sería juzgada por el Señor. En medio de estas advertencias contra las naciones, Isaías también dio mensajes de esperanza para el futuro. Habló de un día en que todas las naciones vendrían a adorar al Señor. En Isaías 19:23-25 leemos, en aquel tiempo habrá calzada de Egipto a Asiria, y entrará el asirio en Egipto, y el egipcio en Asiria, y servirán los egipcios con los asirios al Señor. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Estas palabras muestran que el plan de Dios no era solamente para Israel, sino para todas las naciones. Su propósito siempre ha sido reunir a todos los pueblos bajo su reino de paz y justicia. Otro tema importante en Isaías es la confianza en Dios en tiempos de crisis. Durante el reinado del rey Ezequías, Jerusalén fue sitiada por el poderoso ejército de Asiria. El rey Sennacherib envió mensajeros para burlarse del Dios de Israel y atemorizar al pueblo. Isaías animó a Ezequías a confiar en el Señor y no rendirse. En Isaías 37:33-35 encontramos la respuesta de Dios. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni lanzará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, por el mismo volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y así fue. Aquella misma noche, el ángel del Señor salió e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios.
Sennacherib tuvo que regresar derrotado a su tierra. Este evento mostró al pueblo que Dios es poderoso para salvar, aun en las situaciones más imposibles. Isaías estuvo allí para recordarles que la victoria no depende de la fuerza militar, sino de la confianza en el Señor. El ministerio de Isaías también incluyó momentos de confrontación personal con los reyes. Cuando Ezequías enfermó de muerte, Isaías fue enviado a anunciarle que preparara su casa, porque iba a morir. Pero Ezequías oró con fervor, y Dios escuchó su oración, dándole 15 años más de vida. En Isaías 38:5 leemos la respuesta de Dios. Ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de David tu padre. He oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que añadiré a tus días 15 años. Este episodio nos muestra que Dios escucha las oraciones sinceras y puede cambiar las circunstancias según su voluntad. Isaías también confrontó a Ezequías cuando mostró todos los tesoros de su palacio a unos mensajeros de Babilonia. El profeta le advirtió que todo aquello sería llevado un día a Babilonia, y que incluso algunos de sus descendientes serían hechos esclavos allí. Aunque estas palabras eran duras, mostraban que Isaías no temía hablar la verdad, incluso frente al rey. Su compromiso era con Dios por encima de todo. A partir del capítulo 40 del libro de Isaías, el tono cambia notablemente. Si los primeros capítulos están llenos de advertencias y juicios, esta segunda parte del libro trae un mensaje de consuelo y esperanza. Isaías 40:1-2 comienza diciendo: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo de servicio ha terminado, que su pecado ha sido perdonado, que de la mano del Señor ha recibido doble por todos sus pecados. Estas palabras fueron como agua fresca para un pueblo que sabía que enfrentaría el exilio. Aun en medio del dolor, Dios prometía restauración y perdón. En este mismo capítulo aparece una profecía muy importante que siglos después anunciaría la llegada de Juan el Bautista, el que prepararía el camino para Jesús. Isaías 40:3 declara: Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto muestra cómo Isaías no solo hablaba a su tiempo, sino que también anunciaba eventos futuros que marcarían la historia de la salvación. Otro tema central en esta sección es la grandeza incomparable de Dios. Isaías 40 horas y 28 minutos nos recuerda: ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa, y su entendimiento es inescrutable. El pueblo podía confiar en un Dios que nunca se cansa, que conoce todas las cosas y que tiene el poder para sostener a los suyos. En Isaías 41 y 42 aparece la figura del siervo del Señor. Este siervo traería justicia a las naciones, pero lo haría con mansedumbre y compasión. En Isaías 42:1-3 leemos: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Este pasaje es una clara referencia a Jesucristo, quien vino a servir y no a ser servido, y que estableció la justicia de una manera diferente a los reinos humanos. Isaías también habló del poder de Dios sobre los ídolos. En varios capítulos ridiculiza las imágenes hechas por manos humanas, mostrando que no tienen vida ni poder. En Isaías 44:9 dice: Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. El mensaje era claro: solo el Señor, creador del cielo y la tierra, merece la adoración.
En Isaías 45 encontramos una profecía sorprendente. Dios menciona por nombre a Ciro, rey de Persia, quien aún no había nacido, y anuncia que él sería instrumento para liberar a su pueblo. Isaías 45, 1 dice: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esta profecía se cumplió cuando Ciro conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Es un recordatorio de que Dios gobierna la historia y usa incluso a reyes extranjeros para cumplir sus propósitos. En Isaías 49 vemos otro canto del siervo, donde se describe su misión. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los sobrevivientes de Israel. También te pondré por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, 6. Este versículo muestra claramente que la salvación de Dios no era solo para Israel, sino para todos los pueblos. Jesús, el siervo del Señor, vino a traer luz y salvación al mundo entero. Isaías 53, como ya vimos, es uno de los capítulos más poderosos de toda la Biblia. Describe con detalle el sufrimiento del Mesías. En Isaías 53, 7-9 leemos: Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estas palabras, escritas siglos antes de la crucifixión de Jesús, describen perfectamente lo que él sufrió por nosotros. El mensaje de Isaías es que, a través del dolor del siervo, vendría la salvación y la paz. El sacrificio del Mesías traería perdón y restauración a la humanidad. Después de hablar del siervo sufriente, Isaías también anunció la gloria futura que vendría después de ese sacrificio. El capítulo 54 comienza con un mensaje de alegría para Jerusalén. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Isaías 54, 1. Era una manera de decir que, aunque el pueblo había sido humillado y dispersado, Dios lo restauraría y le daría un futuro glorioso. En Isaías 55 encontramos una hermosa invitación. A todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. Isaías 55, 1. Estas palabras muestran que la salvación es un regalo gratuito de Dios. No se compra con dinero ni con obras, sino que se recibe por la gracia del Señor. El capítulo 55 también resalta la diferencia entre los pensamientos de Dios y los nuestros. En los versículos 8 y 9 leemos: Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías quería que el pueblo entendiera que Dios tiene un plan mucho más grande que el que ellos podían imaginar. En los capítulos siguientes, el profeta habla de la justicia que Dios espera de su pueblo. En Isaías 58, denuncia el ayuno hipócrita y enseña cuál es el ayuno que agrada al Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa,
que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Isaías 58, 6-7. Estas palabras nos muestran que la verdadera adoración no está en rituales vacíos, sino en la práctica de la justicia, la misericordia y el amor hacia los demás. En Isaías 60 aparece una visión gloriosa de Jerusalén restaurada. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 60, 1. El capítulo describe cómo las naciones traerán sus riquezas a Jerusalén y cómo la ciudad será llena de la gloria de Dios. Esta profecía apunta al reino futuro del Mesías, cuando toda la tierra reconocerá al Señor. Isaías 61 es otro pasaje muy importante. Allí leemos: El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y apertura de la cárcel a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Isaías 61, 1-2. Siglos después, Jesús mismo leyó este pasaje en la sinagoga y dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lucas 4:21. Esto confirma que Isaías estaba hablando del Mesías y de su misión de traer salvación y libertad. El libro de Isaías también habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. En Isaías 65 horas y 17 minutos Dios promete: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y en Isaías 66 horas y 22 minutos dice: Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá su descendencia y su nombre. Estas palabras nos muestran el destino final que Dios prepara para su pueblo, una creación renovada, libre de pecado y llena de su presencia. Isaías fue un profeta que habló de juicio y de esperanza, de castigo y de restauración, de dolor y de gloria. Su mensaje abarca desde los problemas inmediatos de su tiempo hasta las promesas eternas de Dios para toda la humanidad. El ministerio de Isaías no fue fácil. Muchas veces, sus mensajes fueron rechazados. El pueblo prefería escuchar palabras agradables, promesas de prosperidad inmediata y tranquilidad, en lugar de enfrentar la verdad de sus pecados. En Isaías 30, 9-11 leemos esta queja del profeta sobre la actitud del pueblo. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes: no vean, y a los profetas: no nos profeticen lo recto, díganos cosas halagüeñas, profeticen engaños. Apártense del camino, desvíense de la senda, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. Estas palabras revelan el corazón endurecido del pueblo, que prefería vivir en ilusiones en lugar de aceptar la corrección de Dios. A pesar de este rechazo, Isaías continuó siendo fiel a su llamado. Su vida es un ejemplo de perseverancia y obediencia. Él no buscaba agradar a los hombres, sino ser portavoz del Señor. La tradición judía sostiene que Isaías finalmente murió como mártir, bajo el reinado del malvado rey Manasés. Aunque la Biblia no lo detalla, la historia cuenta que fue aserrado en dos por haber proclamado con valentía la palabra de Dios. Su legado, sin embargo, es eterno. Sus palabras quedaron escritas y forman parte de las escrituras que han guiado y fortalecido a millones de creyentes a lo largo de los siglos. El mensaje de Isaías también nos enseña acerca de la naturaleza de Dios. Vemos en su libro que el Señor es justo y santo, pero también lleno de misericordia y amor. Él castiga el pecado, pero siempre ofrece la oportunidad de arrepentimiento y perdón. Además, Isaías es uno de los libros que más claramente anuncia la venida del Mesías. A través de sus profecías conocemos detalles del nacimiento, el ministerio, el sufrimiento y la gloria de Jesús. Por eso,
Isaías es conocido como el profeta evangélico, porque su mensaje se parece mucho al Evangelio de Cristo. El Nuevo Testamento cita a Isaías más de 60 veces. Jesús mismo y los apóstoles usaron sus palabras para mostrar que Él era el cumplimiento de las promesas antiguas. Esto nos confirma que Isaías no solo habló a su generación, sino que sus palabras fueron inspiradas por Dios para toda la humanidad. Por ejemplo, en Mateo 1, 22-23 se cita Isaías 7:14 para mostrar que el nacimiento virginal de Jesús fue anunciado siglos antes. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. En Lucas 4, como ya mencionamos, Jesús leyó Isaías 61 para declarar que su misión era traer buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos y sanidad a los quebrantados de corazón. En Hechos 8, encontramos la historia del etíope que leía Isaías 53 sin entenderlo. El Espíritu Santo envió a Felipe para explicarle que ese pasaje hablaba de Jesús. El hombre creyó y fue bautizado en ese mismo momento. Todos estos ejemplos muestran que el libro de Isaías es clave para entender el plan de Dios. Isaías también nos recuerda que la esperanza no está en los hombres ni en los reinos de este mundo, sino en Dios. Los imperios se levantan y caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Como dice Isaías 40:8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este versículo nos asegura que lo que Dios ha dicho se cumplirá, sin importar cuánto tiempo pase. El mensaje de Isaías es universal. Nos llama a vivir en santidad, a practicar la justicia, a confiar en Dios y a esperar en sus promesas. Nos recuerda que el Mesías vino para darnos vida y que un día reinará sobre toda la creación. Isaías no solo habló de juicio y de esperanza, sino que también nos dejó imágenes poderosas del futuro reino de Dios. Sus visiones están llenas de simbolismo y de promesas que nos inspiran hasta el día de hoy. En Isaías 25, 6-8 leemos una de esas visiones. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor Dios toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Esta promesa de vida eterna y de victoria sobre la muerte se cumple plenamente en Jesucristo. El apóstol Pablo citó este pasaje en 1 Corintios 15, mostrando que la resurrección de Cristo nos asegura la victoria sobre la tumba. En Isaías 35 también encontramos una visión de restauración. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Isaías 35, 5-6. Este pasaje anuncia la obra milagrosa del Mesías, que traería sanidad y renovación. Durante su ministerio, Jesús cumplió estas palabras, abriendo los ojos de los ciegos, sanando a los cojos y devolviendo el habla a los mudos. Isaías también habló de la paz universal que vendría en el reino de Dios. En Isaías 32, 17-18 dice: Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Estas promesas muestran que la verdadera paz no viene de tratados humanos, sino de la justicia que Dios establece. Otro pasaje muy citado es Isaías 40:31, que dice: Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este versículo ha dado ánimo a incontables creyentes a lo largo de la historia, recordándoles que la fuerza verdadera proviene del Señor. El libro de Isaías también termina con una nota solemne. En el capítulo 66, Dios habla del juicio final y de la gloria de su reino eterno. En Isaías 66, 18-19 leemos: Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, y anunciarán mi gloria entre las naciones. Esto nos muestra que el plan de Dios es reunir a todos los pueblos y revelar su gloria en toda la tierra. El mensaje de Isaías sigue siendo actual. Nos recuerda que Dios es santo y justo, que llama a su pueblo a vivir en obediencia, y que ofrece perdón y salvación a través del Mesías. Nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y pruebas, podemos confiar en las promesas de Dios. El profeta también nos invita a mirar más allá de nuestra realidad presente y a poner la esperanza en el futuro glorioso que Dios ha preparado. Como dice Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías sabía que la verdadera paz y seguridad se encuentran en confiar plenamente en el Señor. En resumen, el libro de Isaías es un tesoro de enseñanzas, advertencias, promesas y visiones. Desde el anuncio del juicio por el pecado hasta la esperanza del reino eterno, Isaías nos guía a ver el plan perfecto de Dios para la humanidad. El legado de Isaías ha marcado profundamente la historia de la fe. Sus palabras no quedaron en el pasado, sino que siguen hablándonos hoy con fuerza y claridad. El profeta nos recuerda que la verdadera adoración no está en los ritos externos, sino en un corazón que busca la justicia y la misericordia. Nos enseña que Dios no se complace en sacrificios vacíos, sino en vidas transformadas que reflejen su carácter. En Isaías 66, 2, el Señor dice: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Estas palabras nos muestran que lo que Dios valora no es la grandeza humana, sino la humildad y la obediencia. El mensaje de Isaías también nos recuerda la seriedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Aunque Dios es misericordioso, no pasará por alto la maldad. Pero, al mismo tiempo, nos asegura que su gracia es suficiente para perdonar y restaurar a todo aquel que se vuelve a Él. Isaías también nos da esperanza al mostrarnos que la historia no termina con el juicio, sino con la redención. El Mesías vino, sufrió, murió y resucitó, cumpliendo lo que el profeta anunció siglos antes. Y un día volverá para establecer su reino eterno de paz y justicia. Por eso, al leer Isaías, no solo miramos al pasado, sino también al futuro. Nos invita a poner nuestra fe en Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, quien es la promesa cumplida de salvación. Isaías nos anima a vivir confiados en las promesas de Dios, incluso en medio de tiempos difíciles. Sus palabras nos recuerdan que la fortaleza no viene de nuestras propias fuerzas, sino del Señor. Como dice Isaías 41 horas y 10 minutos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo resume el corazón del mensaje de Isaías, un llamado a confiar en Dios, a no tener miedo, porque Él está con nosotros y nunca nos abandona. Hoy, siglos después, el libro de Isaías sigue siendo una fuente de consuelo, de advertencia y de esperanza. Sus profecías nos muestran la grandeza de Dios, su santidad, su justicia y su amor. Nos apuntan hacia Cristo, el Salvador prometido,
y nos animan a vivir con fe y obediencia mientras esperamos su regreso glorioso. En conclusión, Isaías fue un profeta que habló con valentía en tiempos de crisis, que anunció tanto el juicio como la salvación, y que dejó un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Su historia nos enseña a escuchar la voz del Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en sus promesas. Que al recordar las palabras de Isaías, podamos decir con confianza que nuestra esperanza está en el Dios eterno, en su Mesías prometido, y en el futuro glorioso que Él prepara para su pueblo.